100 aniversario de la autonomía. UASLP 2023. El espíritu universitario va más allá del periodo en el que estudiamos o laboramos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque la universidad es una institución viva, dinámica, un proyecto social en el que los actores que la conforman dan sentido, trazan el rumbo y dibujan el futuro para las nuevas generaciones. Siempre Autónoma es un espacio para conversar con personas que a lo largo de esta historia de casi 100 años comparten sus vivencias en momentos claves de la historia universitaria. Bienvenidas y bienvenidos. Siempre Autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Diversas voces compartiendo su experiencia, su forma de ser y hacer. Con la complicidad de las plataformas digitales se amplía la mirada universitaria a las nuevas generaciones. Siempre Autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pilar Delgadillo, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su pasión por la comunicación definió su trayectoria profesional por diversos medios de comunicación. Aunque su medio de comunicación con el que siempre se identificó fue la radio. En 1988 funda Televisión Universitaria. Durante más de 28 años ha hecho de su carrera universitaria su vida con entusiasmo y disciplina. Pili, bienvenida a Siempre Autónoma. Muchas gracias, Gaby. En este espacio queríamos conversar contigo porque te admiramos mucho, Pili. Eres una mujer que desde pequeña se perfilaba ya para ser líder. Desde muy joven empezabas ya a trabajar en los medios de comunicación y de ahí no paraste. Después pasaste por la universidad. Fuiste referente en el tema de la difusión cultural universitaria, luego fuiste funcionaria importante en la gestión de la universidad y luego inclusive en la entidad, en las entidades públicas. Entonces para mí pues me llena de alegría y estoy muy emocionada, Pili, de platicar contigo en la serie Siempre Autónoma. No, al contrario, para mí es un privilegio, de veras, y fue un gusto enorme que me hayan invitado, porque ciertamente la universidad siempre la traemos en el corazón, ¿no? Siempre la traemos en la piel, a flor de piel está la UNI para nosotros. Entonces yo encantada, Gaby, lo que se pueda y lo que pueda aportar, que me encantaría también en esta plática que podamos hacer. Muchas gracias. Oye, pues a ver, vámonos unos años para atrás, poquitos nada más. Sí. Platícame, pues, ¿cuál es tu primer encuentro con la universidad desde estudiante? Sí, claro. Bueno, te voy a decir, en 1976 entro a la Facultad de Economía, bueno, ahora facultad, sí. Era la Escuela de Economía, son 5 años. Fue mi primer acercamiento formal a la institución, sí. Pero deja de decirte y presumirte algo. En casa de mis abuelos maternos se hablaba de la Universidad de la Autonomía, porque mi bisabuelo Rafael Nieto fue quien otorgó más bien, o hizo la iniciativa al Congreso de ese entonces, claro, para la autonomía universitaria. Un visionario, ¿no? Sí, un visionario, muy joven realmente. Siendo gobernador tenía 40 y tantitos años. Sí. De hecho, murió a los 42, 43, algo así. Muy joven también. Pero sí tuvo la visión para poder pedirle al Congreso del Estado en aquel entonces, a la legislatura, se estudiara el caso para que fuera Universidad Autónoma. Y entonces desde casa. Sí, desde casa. Además yo admiraba a este señor, lo sigo admirando, ¿verdad? Claro. A Rafael Nieto. Era un visionario no solamente en la cuestión educativa, sí, en muchos otros temas, ¿no? Claro. Pero particularmente y formalmente fue mi acercamiento, pues entrando a la universidad, que me divertí mucho, me encantó la institución, en épocas totalmente diferentes a las de ahora, pero que nos empacan para avanzar y estar, claro, con los chavos ahora. Fíjate,
ahorita que estamos rumbo a los 100 años de autonomía, es un concepto que estamos trabajando mucho, ¿no? La autonomía. Y la autonomía, además, es un concepto y un principio que, dependiendo del contexto, la época, los actores que influyen en ella, cambia, ¿no? Entonces me encantaría preguntarte cómo se vivía la autonomía cuando eras estudiante. ¿Qué sucedía? Fíjate que, bueno, eso fue 1976 cuando te comento que fue mi incursión a la universidad formalmente. Y en aquel entonces los jóvenes, los grupos de estudiantes, estaban tratando de formalizar los grupos universitarios, ¿no? O sea, había mucho movimiento estudiantil. Pero lo interesante de esto que dices, bueno, había muchos, y qué bueno que haya la diversidad, y para eso es la institución también como universidad, la universalidad del pensamiento. Exacto. Pero la bandera que ellos manejaban, independientemente qué grupo político universitario fuera, era la autonomía, era la libertad de expresión. Entonces, ese era lo padre, ¿no? Entonces, era el poder decirse las cosas bajo un mismo rumbo y un mismo fin, que era la institución y por la institución. Pero enarbolaban obviamente la palabra y el concepto de la autonomía, pero sí, independientemente de los grupos políticos que se estaban formando, ya había muchos obviamente, pero estaban recomponiéndose en aquel entonces. Y en este universo, como que tú lo dices muy bien, la universidad es justo ese espacio, ¿no? Donde entran las diversidades, las diferencias, los contrastes. Es un espacio libre, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hemos visto muchos tipos de expresiones, movimientos nacer. Cuéntame, porque eres estudiante, luego sales de estudiante, trabajas en los medios de comunicación, vuelves a la universidad, tienes creo que un acercamiento como locutora, ¿verdad? Sí, de hecho entro como locutora. Y sigues en ese, y cómo había cambiado la universidad o qué momentos claves estaban viviendo en ese momento, ya cuando entras del otro lado, ¿no? Sí. Primero estudiante y ahora como responsable de una entidad universitaria. Sí, yo obtengo mi licencia de locutor estando en los medios afuera en el 77, 1977, hace un buen de años. Y poco después, bueno, nos contratan a otra persona, a otro compañero y a mí, por parte del INEA, para hacer unos noticieros del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en aquel entonces, pero se hacían en la Caja Real en Radio Universidad. Y de ahí empieza también un acercamiento con los muchachos, con los trabajadores de Radio Universidad. Bueno, ustedes no habían nacido, pero muy interesante, muy padre, ¿no? Y desde ahí, cuando dije, de aquí soy, fui a pedir trabajo, obviamente con mucha pena, pero con muchas ganas de que me dijeran que sí, y afortunadamente así fue. Entonces, desde entonces estoy ahí en la uni, ¿no? Entonces entro como locutora y después vemos lo de Radio Universidad. Hago los noticieros de Radio Universidad en aquel entonces. A veces los grababa yo, se los llevaba Pepe Carrillo, o si no me grababa en cabina. ¿Cuánta gente había en Radio Universidad? Éramos poquitos, no muchos. 2, 3 por ahí siguen, ¿no? Y muy padre. Es gente muy comprometida, comprometida con la universidad, con el dar, el servir al universitario y a la gente, es una cosa padre. Pero si éramos, no sé, si éramos 8, éramos muchos, yo creo, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces. Y poco a poco, bueno, eso fue mi incursión en Radio Universidad. Claro. Poco después, si me dejas comentártelo, se crea Televisión Universitaria. Ajá. Fue una solicitud que me hizo el rector Lastras. Entonces, tú desde radio fundas Televisión Universitaria. Sí. Ah, ok. Sí, nos piden el proyecto y varios compañeros que habíamos estado ya en televisión, dijimos, a darle, hay que hacerlo, está padrísimo como un centro de producción universitaria. Claro. Porque no era una televisora ni mucho menos, pero un centro de producción, el mejor del centro del país. Me han hablado de los años de oro de televisión. Era una cosa padre, y me decía el rector que a nosotros nos marcó muchísimo también el rector Lastras, porque me decía, oiga, Pili, pero este proyecto está muy caro. También se lo hago de 3 pesos, ¿verdad? Claro. A ver, muchachos, ¿quién les paga el plan B? Plan B. No, dijo, no, nos damos por este. Entonces fue el mejor centro de producción de televisión. Entonces ya era radio y televisión. Y la relación que teníamos mucho con los chavos, con los muchachos, con los estudiantes, era muy cercana, muy cercana, porque ahí hacían sus
pininos en radio y después fue en televisión y luego se crea Ciencias de la Comunicación. Entonces fue una relación muy, muy cercana con los jóvenes estudiantes. Sí. Y eso nos daba vida a los viejos, Claro. y los jóvenes nos traían como locos, ¿no? Sí. O sea, haciendo cosas nuevas. Pero eso yo creo que le ha dado mucha empatía con los jóvenes universitarios, estas dos instancias institucionales de radio y televisión, Sí. donde pasé un buen rato de mi vida ahí, un buen rato. Y qué interesante que lo menciones, porque hasta estas fechas, y creo que además parte por sus orígenes, ¿no? Cómo encontramos sentido del presente a través del pasado, Claro, cuando lo conocemos. claro. Radio y televisión siguen siendo ese laboratorio para los chavos. Fíjate que sí lo ven desde ese punto de vista, pero con otra percepción de la responsabilidad Sí. y del compromiso. Yo entiendo que hace mucho tiempo, y era una cosa maravillosa, ver a los locutores de radio público, Sí. perdón, de la radio privada, que habían salido como locutores de radio universidad, ¿no? O sea, vienen cuadraditos, vienen Sí. bien capacitados, porque también no era de que hay 20 y échate Claro. aquí tus pininos, Sí, no, claro. habían reglas, había un trato muy, muy rígido, muy reacio con los directores anteriores para que los locutores, y se distinguían los locutores de Radio Universidad. Cambia el tiempo, cambian las circunstancias también, y también las formas de interés de los muchachos, ¿no? Claro. Y eso lo digo, yo no soy comunicóloga, soy comunicadora, así se dice, o sea, estoy economista nada más. Sí. Pero sí manejé, o estuve mucho tiempo y manejé varios medios de comunicación, pero sí la percepción de la comunicación es diferente en aquellas épocas de Radio Universidad y los inicios de televisión universitaria con la realidad de ahora, ¿no? Claro. Es importante. Sí. Los conceptos, creo yo, no cambian. O se refuerzan o se desaparecen. Sí. Y en este caso yo creo que la institución es lo que nos da, Gaby. Nos da una visión diferente y una solución, varias soluciones a un solo problema. Esa es la universidad. Esto es lo más padre. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos aquí en la serie Siempre Autónoma. Gracias. Con la complicidad de las plataformas digitales se amplía la mirada universitaria a las nuevas generaciones. Siempre Autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Pili, ya estamos de vuelta. Aquí en Adelante. Siempre Autónoma. Oye, a ver, Pili, entonces, como encomienda, te toca crear la dirección de radio y televisión. Estamos hablando aproximadamente de qué año aproximado. Si me dejas rápido Sí. darle una ojeada, porque sí fueron varias cosas. Esta petición fue directamente del licenciado Lastras, muy del bien. rector Lastras. Ok, Ya estaba creado, obviamente Radio Universidad tenía años de Sí. creación, y con él creamos Televisión Universitaria, quien fue también pidió el proyecto. Cuando ve que las cosas van caminando, dijo, pues ahora sí vamos a hacer una dirección general de radio y televisión, porque éramos dos entes diferentes. muy bien. Y creo que también esto es visionario, ¿no? Sí, O sea, claro. porque conjugas estos medios de comunicación que tenían un solo objetivo, ¿no? Ya hablábamos, fíjate, de un sistema de medios. Sí, ¿No? ya era un sistema de medios. Y poco después, ¿qué año sería? 1900, cuando se crea televisión, 84. Cuando se crea Aprox. Televisión Universitaria. Y poco después, 2 o 3 años después, es la Dirección General de Radio y Televisión. Y así nos vamos. Más adelante... Pero si tú pensabas que ya se estaba poniendo difícil la cosa, después te viene una nueva encomienda, ¿no? Ahora del rector Jaime Valle. Ajá. Sí, muy padre, con un proyecto muy ambicioso, creo yo. Pero aquí está dando frutos con ahora, en estas épocas, muy padre, porque en aquel entonces me habla el ingeniero Jaime Valle y me dice, oiga, Pili, siempre me habló de usted, yo también, obviamente muy respetuoso, ¿no?
oiga Pili, hágame un proyecto del área de difusión cultural y comunicación. Yo nunca me había metido a difusión cultural, era comunicación, era radio y televisión y parte de lo que era comunicación entonces, ¿no? Del área de comunicación de la universidad. Dije, difusión cultural. Sí, necesito un proyecto global, global para darle un sentido a la institución en este aspecto de la difusión de la cultura. Oiga, ingeniero, pero este es un monstruo de 1000 cabezas. Usted hágalo. Bueno, pues hacerlo, ¿no? Hicimos el proyecto, aprendí muchísimo de la difusión de la cultura, de la difusión cultural, el amor que tiene pues toda la gente que trabajaba ahí, que sigue trabajando muchos, por difundir la cultura, sí. Que es un baluarte de la autonomía, un baluarte de la institución, sí. La difusión cultural, la difusión de la cultura, ¿no? El debatir de las ideas, todo ese rollo. No, yo estaba encantada. Pero nunca pensé que ahora usted tiene el balón en las manos. Oiga, aquí está el proyecto, nada más, ¿no? No. Entonces estuvimos en la división de difusión cultural y comunicación. Y entonces era la división de difusión cultural que además ya empezaba a formalizar el tema de las sedes culturales, los grupos artísticos, sí, claro. La formación a través de talleres. No, padrísimo, sí. Ya estaba, o sea, sí había una... ya había esfuerzos. Sí, importante, de alguna manera importante, pero en forma muy chiquita. O sea, todavía no tenía el tamaño que la universidad ya necesitaba, ¿no? Sí, claro. Y sí nos fue muy bien. Yo me acuerdo mucho con mis compañeras de difusión cultural, que trabajaron enormemente por hacer un proyecto muy grande de talleres, pero había de todo y para todos, muy, muy padre, ¿no? Y la orquesta de cámara, la estudiantina, los grupos artísticos que salían también de la universidad, y luego ya, no nomás la estudiantina universitaria, era la estudiantina de ingeniería, la estudiantina de quién sabe dónde, claro. Pero era parte de todo eso, de un resurgimiento realmente de la difusión de la cultura. Claro. No es que había estado estancada, no creo. Más bien no había crecido. Claro. No había crecido como creció la universidad tan rápido. Tan difícilmente, pero tan rápido. Es que somos bien buenos los universitarios. No, el espíritu universitario mueve. Lo traes en la piel. Mueve montañas. Pili, después de, digamos, esta gran tarea ya de la difusión cultural, articulada también con los medios de comunicación culturales y de divulgación, ¿no? Después también cambias, te ofrecen otra nueva oportunidad dentro de la universidad, y entonces ahora empiezas a trabajar desde otro punto de la gestión bien interesante, ¿no? Desde rectoría a través de la Secretaría de Particular, así con es. Mario. Sí, con el rector Mario García. Así es. Sí, fíjate que fue también un asunto muy, muy padre, muy lindo, ¿no? Porque ves desde otro punto de vista la institución. Sí. Obviamente sí, con el gran bagaje, el gran aprendizaje que obtuve durante los cuantos años, 20 y tantos años que estuve en esta área que hemos platicado, y después que el rector Mario todavía me dice, y te cuento una anécdota, les cuento una anécdota, cuando me habló y me dijo, oye Pili, fíjate que te tengo una propuesta, pero hay dos alternativas, ¿no? O dos cosas que te tengo que decir. Sí, ¿qué pasó, licenciado? Dijo, me gustaría que te fueras conmigo a la particular, a la Secretaría Particular de Rectoría. Y yo así como que, ay, qué padre, o sea, me encanta la idea, ¿no? Claro. Porque ves la universidad desde otro punto de vista. Justo te iba a decir, ¿no? eso, desde la Secretaría de Particulares tienes el panorama integral. Absoluto, claro, obviamente con un gran equipo que tenía el licenciado Mario, y bueno, con la capacidad de los rectores que, bueno, todos tienen su momento muy padre de la aportación. Pero muy interesante en el conocimiento de otra forma, ¿no? Claro. De otra forma. En la cuestión académica, la cuestión de investigación, y ahora no tanto la difusión de la cultura, porque esa sí me la sabía de memoria, claro. En aquel entonces, pero sí, entonces abres un panorama muy, muy interesante. Entonces la otra parte que me decía rápido, te comento, me decía, María, ¿te vas conmigo para ir? Ay, muchas gracias, claro que sí, licenciado. Dijo, pero la otra es que vas a ganar lo mismo. Dije, bueno, está bien, no importa. Y así fue. Vamos a seguir platicando. Sí, no nos vamos, volvemos. Muy bien, gracias, Gaby.
Diversas voces compartiendo su experiencia, su forma de ser y hacer. Siempre autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Estamos de regreso, Pili. Sí, Gaby, a tus necesitamos órdenes. más programas. Más programas, sí, ¿verdad? Para platicar seguir platicando. todo. Pero de verdad, Pili, qué interesante ha sido ver tu recorrido. Fíjate, en todos estos años de trayectoria universitaria, la pregunta obligada para hacerte es, en tus vivencias, Pili, que compártenos algunos momentos claves que tú consideras, Gaby, estos fueron momentos claves en la historia y el rumbo de la institución. Que a ti te hayan dejado marcada porque te diste cuenta que ese día había cambiado algo trascendental en nuestra universidad. Mira, debe haber muchos atrás, ¿no? que desafortunadamente desconozco de forma cercana. Pero me acuerdo mucho cuando el rector Lastras decide desaparecer las preparatorias. Era un golpazo que no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. Sí. Y voy a utilizar algunas palabras que se usaban entonces, que decían, es que los preparatorianos o los de la prepa son carne de cañón de los grupos delictivos o de los grupos pandilleriles, ¿no? De la ciudad. Y sí los usaban para una y otra cosa, y otras cosas más, ¿no? Y dijimos, ¿qué va a pasar con la universidad, la seguridad de la institución, si van a desaparecer las prepas, ¿no? O sea, prepas había muchas, de hecho, los Cobach empezaron a crear, etcétera, sí, estos sistemas de educación media, para que la universidad no dejara de admitir a ese grupo de jóvenes para sus licenciaturas. Y yo pensé que, bueno, no yo solamente, mucha gente pensamos que iba a ser algo drástico y definitivo. Fue drástico, pero creo que hicieron bien. Era salvar lo que era precisamente la educación superior. Porque sí había cosas muy desagradables, eran robos de camiones, una serie de cosas impresionantes. Esa fue una época interesante, importante, yo creo que fue muy radical y muy difícil para muchos, sobre todo a lo mejor hasta para papás, para padres de familia. Claro. Pero el mismo licenciado Lastras y su equipo de trabajo, todos los funcionarios, se dieron a la tarea de ver cada caso en especial para poder acomodar a los muchachos y que siguieran estudiando, okay, para poder recibirlos en la universidad posteriormente. Eso fue radical, pero interesante. Otros, más adelante, siempre nuestra universidad ha tenido lugares preferenciales dentro de los rankings, ¿no? de educación superior, pero cuando fuimos puestos de un primero a un tercer lugar también en ese espacio de los tres primeros lugares como la universidad más productiva y más importante, tú dices, wow, aquí estoy yo, ¿no? Y aquí estamos todos nosotros. ¿Y en ese momento cuál era mi cargo? Ajá, fue con Valle, con Jaime Valle. Debe haber estado en la dirección no, yo que estaba en la división de División Cultural y Comunicación. Debe haber estado ahí. Qué noticia, ¿verdad? No, bueno, es que sí, muy padre. ¿Y recuerdas que otras universidades estaban en el ranking por ahí? Guadalajara obviamente nunca se movía, también es muy buena. Claro. De las autónomas, había muchas, del sur, Yucatán, buenísima también. Yo creo que en todo el país siempre hubo, ¿no? Universidades importantes que nos arropábamos, claro, me incluyo porque yo también pertenezco a esto, sí, nos arropábamos entre todas, ya había mucha cohesión con ANUYES, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que arropaba muy, muy interesantemente el devenir de cada una de las universidades y hacía un grupo cohesionado para seguir caminando en la educación superior. Grandes momentos sin duda. Sí, ¿no? Muy bonitos. Ahorita que tocas ese tema de los rankings, hablar también de las certificaciones, ¿no? De la rendición de cuentas, porque cuando se habla de autonomía, Pili, se tiene que siempre hablar en conjunto. Claro.
En el ir y venir, ¿no? Exactamente, así como la libertad de enseñanza y generación de conocimiento y la libertad de ideas, discusiones y expresiones, está la responsabilidad del autogobierno, Así es. ¿no? Del compartir el quehacer de la institución con la sociedad, y ese no viene una cosa sin la otra, ¿no? Definitivamente. Y eso, digamos... Y esa es la credibilidad Sí. de nuestra institución, ¿no? Se ha desvirtuado, sobre todo en estas épocas de la transparencia famosa, que es bárbara, es a veces muy, muy dura. Sí. Pero bueno, para eso estamos. Claro. Y la universidad tiene la responsabilidad cabal de formar profesionistas, pero a su vez es de también darles resultados a la sociedad. Claro. De los pocos dinero, y digo pocos, recalcándolo y subrayándolo, porque son pocos, que además constitucionalmente sí está dado de que tiene que ser gratuita, pero mientras no se pueda y mientras por allá no nos suelten la lana, Exacto. pues no se va a poder, ¿no? Pero son las dos cosas, como decía hasta hace un momento, ¿no? Es formar gente bien, de bien, pero también responderle a la sociedad de que lo poco que nos están dando está bien invertido. Y entonces, para cerrar, Pili, siempre autónoma, por mi patria educaré, es el lema de nuestra institución. ¿Hacia dónde ves el futuro de la universidad? Fíjate, digo, está muy complicado. Sí, algunas primeras ideas, porque sabemos que es una respuesta muy... Sí, muy filosófica además, ¿no? Sí. Y ahora sí que los vaivenes, como decía Rafael Nieto, cuando solicita o cuando habla sobre la autonomía universitaria antes de que se la concedan, sobre los vaivenes de la política, es complicado. O sea, hay un cambio vertiginoso de la sociedad y de las situaciones que están pasando en los contextos nacionales y mundiales, y afectan también a la universidad, sí, y claro. afectan a todas las sociedades, ¿no? Y yo creo que esto se ha sostenido porque tiene raíces muy sólidas, muy, muy sólidas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muy sólidas, pero le ha costado mucho trabajo. La visión que pudiera haber sobre la universidad en años venideros, hay que dejárselas con responsabilidad también y con un compromiso real a todos nuestros chavos universitarios, ¿no? A todos nuestros estudiantes que tienen, de veras, que sientan el privilegio y el orgullo de estar en una universidad pública de gran renombre, y no es discurso, Gaby, tú lo sabes, no es un discurso, es real. Claro que uno que está aquí adentro, pues a lo mejor le sabe un poquito más porque lo ve más cerquita, ¿no? Sí. Que sepan los muchachos que están estudiando en la universidad que su universidad es una de las primeras del país, y que todos los que trabajan aquí están haciendo un esfuerzo conmensurable de poder lograr hacer hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Entonces yo creo que esa visión hay que dejárselas también a ellos, porque tienen que construirla, y construirla con lo que ellos están aprendiendo y viendo ahorita, no solamente en el tema educativo, sino en el tema social. Entonces, bueno, ahí está. Pues ahí está. Pili, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado aquí en la serie, y encantada. Esperamos seguir platicando. ¿Cómo Nos no? debemos más conversaciones. Claro que sí. Muchas gracias, Gaby, Gaby, a todos ustedes. Muy amable. Siempre autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Diversas voces compartiendo su experiencia, su forma de ser y hacer. Con la complicidad de las plataformas digitales se amplía la mirada universitaria a las nuevas generaciones. Siempre autónoma. Imágenes, miradas, visiones. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 100 aniversario de la autonomía. UASLP 2023.